Y finalmente, Carlos García va a hablar de las unidades de práctica integrada. Y finalmente a mí me va a tocar hablar de lo que sería el modelo de proyecto y plan de acción. Y vamos a cerrar juntos el evento junto con Valeria, si logra conectarse. Así que bueno, muchas gracias y le damos entonces la palabra a Carlos para que nos cuente un poco sobre el caso. El caso lo vamos a leer 2 veces, ¿de acuerdo? Así que no se sientan muy exigidos, pero la idea simplemente es tratar de cómo generar digamos, esta iniciativa a partir de un caso en particular. Así que Charlie, te largamos. Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Estás por ahí, Carlos? Euge. ¿Estoy? Ahí yo los pasé. ¿Están viendo el caso ya? Ahora sí. Bueno, lo primero que me parece pertinente aclarar que esto, aunque parezca, no es una caricatura. Esto casi diría que es cosa de todos los días y es una buena oportunidad para, como acaba de decir Ezequiel, empezar al revés, empezar desde la deconstrucción para luego volver a construir. Caso Marcos, el sábado 22, Marcos tiene 45 años, es gerente de una firma de provisión de servicios informáticos. Hace 2 días jugando al tenis sufre una lesión en su hombro derecho que comprende la rotura completa de los tendones del músculo supraespinoso y subescapular. La lesión requiere una cirugía que consiste en la implantación de injertos tendinosos. Adelante. Adelante. Ahí la pasé. En la consulta sábado 22, en la consulta inicial, el día del accidente, en la consulta inicial en la central de emergencias del sanatorio prestador cubierto por su asegurador, Marcos es visto por un médico generalista que ordena como primer estudio una radiografía simple de hombro, indica analgésicos, inmovilización y consulta a un especialista. Como es el primer día de un fin de semana largo que incluye sábado a martes, Marcos deberá esperar 4 días hasta comunicarse con la central de turnos de su entidad aseguradora para ver en qué institución podrá ser atendido. Adelante. El jueves 27, al día siguiente de la consulta telefónica al call center de su asegurador, Marcos realiza la consulta a un centro ortopédico polivalente, donde luego de 3 horas de espera, los días feriados son especialmente congestionados, los días posferiados son especialmente congestionados en la atención de servicios médicos. Marcos es atendido nuevamente por un traumatólogo no especializado en patología de hombro, quien hace una consulta telefónica y ordena una resonancia magnética del hombro afectado y una consulta a un especialista en hombro, ¿no? Esto implica que Marcos solicite el turno del estudio en la recepción, el cual se le otorga para el día siguiente, viernes 28, y para la consulta con el especialista, que recién lo atenderá el lunes 31, es decir, a 9 días del episodio traumático. Adelante. El lunes 31, Marcos es visto finalmente por el especialista, quien discute muy brevemente el caso, ordena una cirugía por vía artroscópica y le da instrucciones a Marcos para que se comunique nuevamente con el call center para solicitar el centro prestador, el turno de la intervención y el turno de la evaluación preoperatoria. Cuando todo esto haya sido realizado, le dice el especialista a Marcos: comuníquese con mi secretaria e infórmele el lugar del procedimiento. Adelante. El martes 1, Marcos se comunica con el call center donde se le asignan 3 turnos preoperatorios. Miércoles 2, con evaluación clínica y cardiológica preoperatoria. Y jueves 3, con evaluación anestésica preoperatoria. Adelante.
El miércoles 2 es visto entonces por el clínico y el cardiólogo. El clínico solicita un perfil bioquímico que requiere ayuno de 12 horas con estudios de coagulación. El cardiólogo solicita un electrocardiograma y un ecocardiograma, que son realizados el día jueves 3. Finalmente es vuelto a ver por el clínico y el cardiólogo el viernes 4 y por el anestesiólogo el lunes 7. Marcos es intervenido el día miércoles 9 y dado de alta al día siguiente sin pautas específicas de analgesia, por lo que el jueves 10 tiene que concurrir a la central de emergencias para realizar tratamiento analgésico que implicó el emplazamiento de un catéter intravenoso y la administración de un analgésico. Adelante. El posoperatorio incluyó 5 consultas al cirujano y 10 sesiones de rehabilitación, cuyos turnos fueron solicitados por Marcos. Las sesiones se realizaron adecuadamente, aunque varios días implicaron demoras de 1 hora en salas de espera. Las mismas incluyeron instrucciones a Marcos para que realice movimientos activos. Adelante. Finalmente, un sábado de enero, 7 meses después del traumatismo, Marcos, no Mario, pudo retomar con ligeras limitaciones su actividad recreativa deportiva. Creo que esa es la última. Exacto, era la última. Bien, entonces, como les transmitimos, espero que la lectura haya funcionado globalmente. Digamos, Charlie, estamos bien de tiempo. ¿Querés contar de vuelta la historia en un minuto? A ver, como para refrescar un poco los puntos que te llamaban la atención, como para soplar, Sí, digamos, la discusión. exacto. Sí. Bueno, básicamente les voy a dar un poco de data, así de soplar, como dijiste. Es un hombre de 45 años que no tiene ningún problema de salud, no sé si está aclarado, pero se desprende de la historia, que tiene una lesión traumática de hombro jugando al tenis. Una lesión que está claro que impacta significativamente en la vida diaria del paciente, sin tener en cuenta que aparte de no poder hacer deporte. Y entonces es sometido desde que tiene que hacer la consulta, empieza en lo que llamamos la travesía, una larga travesía, que no sé cuánto tiempo después, pero que termina 7 meses después, pero una larga travesía que es desde el primer momento del episodio, desde el momento del evento, hasta que finalmente termina haciendo la cirugía reparadora. Como les dije, no es una caricatura, es una cosa casi, les diría, de todos los días y podríamos decir que es una cascada imperceptible porque la cultura, nosotros pensamos que las cosas son así, pensamos así desde una medicina médico-céntrica y los pacientes también hasta llegan a pensar que es así. Pero Igual, Charlie, dejemos que lo discutan ellos ahora. Dejemos que lo discutan. El tema era resumir simplemente lo que leíste. Buenas tardes a todos, a los que un segundo, perdón. el webinar todavía los invitamos a acceder a los talleres. Hay gente que quedó atascada en los webinars. Encarnación, Sí. ¿vos querías hacer una pregunta de la dinámica en particular? ¿Yo? No, Encarnación Fernández creo que es. ¿Vos querías decir algo particularmente? Encarnación. Tiene la mano levantada. Sí, bueno, listo. Pasamos. No, entonces, para redondear quiero decir eso, ¿no? Que lo que se trata es de descomponer, de analizar, y la mejor forma de analizar este caso es poniéndose en los ojos y en el sombrero del paciente. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a dividir entonces en 3 grupos. Nos va a dividir Inés, Eugenia, Carlos y yo estaremos en distintos grupos facilitando una pequeña discusión entre todos. Gracias. Cuando nos digas, les va a aparecer una señal para sumarse.
Ezequiel, ¿vos te quedaste afuera a propósito o querés entrar a un grupo? Me mandaste al mismo que... Tengo que ir al otro grupo. Ah, Me mandaste al mismo que al otro. perdón. Jacqueline, ¿me escuchás? Hola, Jacqueline, Jancy, ¿me escuchan? Hola. La fragmentación del sistema, lo que generaba repetición de cosas, que el paciente pareciera que pasaba por 7 componentes estancos totalmente incomunicados unos de otros, con un montón de tiempos en el que dependían de él para llevar adelante su atención. No había algo que guiara la atención de ese paciente. Y claramente nunca, lo que salió mucho es que nunca se tuvo en cuenta nada respecto de la perspectiva ni lo que el paciente esperaba de todo el proceso de atención. En el grupo nuestro, Jorge de Manizales describió de entrada una cosa muy importante, que ya lo mencionaron también, que es fragmentación del sistema de salud, y otra cosa que es otro fenómeno, que es que el paciente termina siendo el integrador. Fíjense que si en cualquiera de las etapas de ese caso Marcos desaparece del sistema, nadie lo va a buscar. Nadie está pensando, decir, entonces es un sistema médico-céntrico, absolutamente médico-céntrico, cuando tendría que ser al revés. Y también se habló de falta de protocolos y de, casi diría, ausente determinación de procesos. Jorge, no sé cómo vos propongas, Ezequiel. Jorge por ahí puede hacer algún comentario. No, sigue Eugenia. Sigue Eugenia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario para hacer. Está bien, perfecto. Bueno, bien. Bueno, con eso hicimos una pequeña revisión entonces del caso como modelo. ¿Querés compartir la pantalla, Eugenia, para que Charlie rápidamente repase el caso y los momentos de destrucción de valor? Espera que yo como que la tengo compartida para que... Por ahí está compartida. ¿Ustedes la ven ya? No. Si no, por las dudas. No, deja de compartirla y volvé a compartirla, por favor. Perfecto. Esto tiene que hacerlo rápido, Charlie, ¿no? Sí. Sí, lo hago rapidísimo. No, rapidísimo no, pero rápido. Ahí vemos la primera diapositiva, Eugenia. Sí, ahí voy, que estaba tratando de ponerlo... A la 14 vamos.
A la 14. A la 14, que ya lo hicimos, así que Sí, a la 10. muy bien. Bueno, lesiones traumáticas de hombro, caso comentado. Lesiones traumáticas de hombro. Muy bien. Alta prevalencia, tener en cuenta, naturaleza electiva de la mayoría de los procedimientos, altos costos de cirugía e implantes, largo proceso de rehabilitación, alto impacto de los buenos resultados en la calidad de vida. Adelante. Acá tenemos, como decimos, la ecuación de los cuidados de salud en valor. Valor es igual a los resultados que importan al paciente sobre los costos del episodio. Y el valor crece toda vez que los costos de lograr los mismos o mejores resultados bajan. Los cuidados de salud basados en el valor relacionan los resultados que importan al paciente con la cantidad de recursos utilizados. No se trata de una mera reducción del denominador, de trabajar solo en los costos, sino en los resultados que importan al paciente. Y una salvedad que yo hago siempre es que hay para mí un pequeño gap en toda la bibliografía, y es que no está del todo bien definido lo que es valor, porque muchas veces el valor percibido por el paciente está bastante divorciado del valor real. Adelante. Bueno, sábado 22, adelante, lo primero que le ocurre al paciente, vamos al análisis de qué pasó ahí. No hay una visión especializada ni centralizada desde el comienzo. Una patología que es altamente especializada, eso no lo discute nada, es vista por un generalista en un centro no específico. El factor tiempo, fin de semana largo, destruye valor. Como dijo Nancy en nuestro grupo, dijo, los fines de semana largos son un tema para todos los cuidados de salud. Trámites difíciles a cargo del paciente. Adelante. Bueno, al día siguiente la consulta telefónica es atendido nuevamente por un traumatólogo no especializado, ¿no es cierto? Lo mandan a pedir el turno del estudio, de la resonancia que se tiene que hacer, que probablemente se debería haber hecho o no, porque probablemente con una ecografía, si está bien realizada en un centro especializado, la ecografía hace el diagnóstico. No es necesaria la resonancia, podría no ser. Adelante. Larga espera en sala de espera llena igual gestión ineficiente. Siempre que hay una sala de espera llena, detrás de esa sala de espera hay una brecha de gestión. Es culpa de la gestión, no es culpa ni del día ni de los pacientes. No debería haber, en un sistema perfecto, no debería haber salas de espera. Atención no especializada, gestión de turnos a cargo del paciente, demoras para el estudio y para la consulta especializada, para que finalmente termine varios días después con el especialista. Adelante. Sigue la travesía de Marcos el lunes 31 y finalmente lo ve el especialista, quien discute muy brevemente, y ese muy brevemente probablemente tendría que ser enfatizado. No les extrañe, y voy a caricaturizar, que el especialista puede atender parado, puede atender con la puerta abierta y puede atender mirando el monitor de la computadora e impartirle mientras llena formularios, decirle hágase esto, esto y esto, ¿no es cierto? Adelante. Le dice aparte cuando dice consígase el centro de donde lo voy a operar y después avíseme. Todo imperativos. Información superficial, paciente se queda con muchas preguntas que no pocas veces terminan en su médico de cabecera. Nosotros somos los intérpretes de las voces de los especialistas y de las preguntas de los pacientes. Nuevos trámites a cargo del paciente, centro prestador que lo consiga, evaluación preoperatoria y que después le informe a la secretaria. El verdadero secretario acá, ¿quién es? Marcos, adelante. Martes primero se comunica con el call center, le dan los turnos para el preoperatorio. Más demoras, más trámites, más tiempo, menos valor. Adelante.
Bueno, este es esto describe la evaluación preoperatoria, visto por un clínico, visto por un cardiólogo. Le solicitan un perfil bioquímico que demora 12 horas, requiere ayuno de 12 horas. Y esto lo digo porque no es raro que pidan evaluación de triglicéridos en una evaluación preoperatoria y eso requiere 12 horas, cuando probablemente, Marcos, un paciente sano, probablemente, muy probablemente, no requeriría ningún estudio de evaluación de riesgo preoperatorio. Adelante. Consultas entonces inapropiadas, estudios, se le hizo un ecocardiograma, se le hizo un electrocardiograma. El electrocardiograma, la verdad que hoy sale $1,50, no así un ecocardiograma. En un paciente de riesgo bajo para un procedimiento de riesgo bajo. Más costos, más trámites, más demoras, más destrucción de valor. Internación evitable es un procedimiento que ya en muchos centros se hace como una cirugía ambulatoria. Pongámosle que no la tenemos, pero vayamos a eso. Deficiente analgesia posoperatoria, eso es casi resalta. El tipo tiene que volver muerto de dolor para que le hagan una vía intravenosa y le pongan ketorolac. Adelante. El posoperatorio incluyó 5 consultas al cirujano, muchas de ellas casi ni hubieran hecho falta hoy con la teleconsulta, y esto yo digo, la teleconsulta tiene un espacio y un espacio de pertinencia. Muchas de esas cosas evitan que Marcos se venga de Pilar o de otros centros y tiene que viajar, ¿no es cierto? Sesiones de rehabilitación, también la rehabilitación, cuando la rehabilitación es activa, que es a cargo del paciente, la instrucción de la rehabilitación hoy se puede manejar por teleconsulta. Lo hacen ir presencialmente, y si ustedes evalúan la pertinencia de la rehabilitación en las salas de espera de rehabilitación, probablemente un 50% podrían no estar ahí. Las sesiones se realizaron adecuadamente, aunque varios días implicaron demoras de 1 hora en salas de espera. Horrible. Las mismas incluyeron instrucciones a Marcos para que realice movimientos activos. Adelante. Finalmente, un sábado de enero, 7 meses después del traumatismo, Mario pudo retomar con ligeras limitaciones su actividad recreativa. Como dijo Jorge Alberto de Manizales, tendríamos que ver si 7 meses es uno de los indicadores duros de resultados, es el tiempo desde el evento hasta retomar la calidad, las actividades de la vida diaria, que en el caso de Marcos es un medianamente deportista. Adelante. Bueno, en las 4 perspectivas, el concepto de cuidado, salud, valor, de salud basados en el valor, introduce de forma casi axial la perspectiva del paciente, que es la que acá el ser invisibilizado, el centro que está invisibilizado. La perspectiva del prestador. Acá nosotros el prestador le llamamos al centro médico. Provider dicen, pero en la literatura inglesa. Inglesa. Perspectiva del asegurador es el que paga, ¿no es cierto? En realidad el que paga es el paciente, el asegurador es el que administra los recursos, ¿no es cierto?, para pagar a los prestadores. Y el proveedor, nosotros llamamos proveedor a quien provee a la industria, que provee las prótesis, las suturas, los aparatos electrónicos, etc. Adelante. ¿Qué quiere el paciente? Ser atendido bien, demoras a turnos, no tener demoras, no quiere hacer trámites, tiempos de espera, plazos, estudios innecesarios, lucro cesante, gastos de bolsillo. Todo eso, Hugo, ¿no es cierto? Todos esos objetivos fueron avasallados, si se quiere. Quiere tener buenos resultados, outcomes, en el menor tiempo posible, consciente o inconscientemente. Adelante.
El prestador, es decir, el centro, debería tener como objetivo ser el líder de mercado, para lo cual debería tener una percepción de dónde está el mercado, dónde se hacen las cosas, tener los mejores costos, ¿no es cierto? Rentabilidad o contribución marginal. Un prestador quisiera tener el precio más alto que el mercado objetivo tolera, si se quiere, con los costos más bajos, o sea, aumentando la contribución. Tener los mejores precios, rentabilidad o contribución marginal. Cuando digo precios desde el punto de vista del prestador, es lo más alto que el mercado pueda pagar. Y tener, obviamente, los mejores resultados. Adelante. El asegurador, por su parte, ¿no es cierto?, impropiamente llamado el financiador, sino que es el que toma las primas, digamos, y paga a los prestadores, quiere tener prestadores previsibles que obtengan los mejores resultados al menor precio. Para el asegurador el precio es el costo, ¿no es cierto?, posible. Un paciente plenamente satisfecho, mejores resultados clínicos y los menores precios, como dijimos. Adelante. Objetivo del proveedor, de quien fabrica las prótesis, todo, rentabilidad y participación del mercado, ¿no es cierto? También, obviamente, eso implica la satisfacción de todos los involucrados, los stakeholders. Adelante. ¿Qué necesitamos? Cuidados multidisciplinarios centralizados. Que todo lo de Marcos, eso que se hizo tan fragmentadamente, se haga en un lugar. Plena transparencia entre todos los involucrados. ¿Qué significa plena transparencia? Los resultados, los costos, todo a la vista. Datos objetivos, fiables, disponibles y públicos. Cuanto más resultados tengamos, cuanto más resultados representativos de la calidad en la travesía tengamos y sean más disponibles y sean transparentes y todos los podamos ver, vamos a mejorar todos los competidores. No esa cultura, imagino que nuestra, latinoamericana, si se quiere, de no, esto lo escondemos, los resultados nuestros son nuestros. Datos, outcomes definidos, claramente cuáles son los outcomes. Hay primer nivel, que es cuánto retoma la capacidad funcional del paciente, ¿no es cierto? Actividades de la vida diaria, tiempo al logro de estos resultados. Reducción del desperdicio. Acá hubo desperdicio, incluyendo como desperdicio la tremenda pérdida de tiempo que le hicimos, que le imprimimos a Marcos. Liderazgo. En las instituciones se necesitan líderes. Liderazgo institucional, porque esto significa un cambio de cultura. Es un cambio de cultura. Yo digo, tarde o temprano esto va a ocurrir. Ya hoy empezamos a hablar de cuidados de salud basados en el valor y esto pienso que va a ser un crecimiento exponencial o al menos sostenido. Y por sobre todas las cosas, empezar a incluir a Marcos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con la salvedad, como les digo, de que la brecha entre la percepción de valor y el valor real, pienso yo personalmente que es muy difícil de salvar, si no insalvable. Adelante. Ahora vamos a tratar de resumir todo esto que venimos diciendo hasta ahora de manera conceptual. Tenemos 10 minutos, antes de que se nos vaya Eugenia por los grupos. Inés por los grupos. Lo voy a hacer sí. rápido. Listo, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿cómo definimos valor? Como venimos diciendo hasta ahora, el valor es la diferencia, el cociente entre los resultados obtenidos y los costos. Se dice que los mejores resultados obtenidos al mejor costo posible sería la definición ideal de valor. Los objetivos que tenemos al buscar el brindar valor es tener
los resultados que le importan realmente al paciente y usar estos como la base para la mejora del sistema y la sustentabilidad del mismo. Entonces, claramente el valor va a depender de los resultados y no de la cantidad de cosas que hagamos, no del volumen. Entonces, ¿cómo medimos valor? Con todo lo que dijimos hasta ahora, con sobrevida, calidad de vida, funcionalidad, estados de ánimo, experiencia del paciente, tiempos que se miden, son los diferentes flujos, el desperdicio, el daño. Pero ahora es cómo empezamos a hacer esto, qué es lo que deberíamos hacer. Están descritos 7 pasos para tratar de llegar a lo que es la salud basada en valor, que son la implementación de unidades de práctica integradas, medir objetivamente los resultados, medir objetivamente los costos, el pago de servicios basados en valor, la integración regional de los sistemas, la regionalización de los cuidados y la disponibilidad de la tecnología de información. Entonces, si partimos desde las unidades de prácticas integradas, la característica de estas es que la unidad está organizada en torno a una condición médica. En este caso sería la patología de hombro. Tiene un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto, discute el paciente y lleva a cabo todas las cosas que ese paciente necesite para definir o resolver esa condición. Y tiene un punto de inicio y un punto de fin específicamente determinado que lleva a que se lleve adelante esta cadena de valor sin que dependa de lugares estancos o la percepción o pensamiento de ciertos profesionales diferentes de otros. Lo que implica medir objetivamente los resultados es, para llegar al valor, tiene que ser los resultados que son importantes para el paciente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de los indicadores de resultados reportados por paciente o de experiencia reportados del paciente. Como mostraron el doctor Rojas hoy en su presentación, hay muchos ejemplos de esto en ILCHOM, donde están definidos cómo medir tanto los resultados percibidos por el paciente o la experiencia. Y esto Para es aclararlo, importante. simplemente, Eugenia, el Sí. dolor es un PROM y la satisfacción o la experiencia es un PREM. ¿De acuerdo? Para que, digamos, el único que puede reportar el dolor es el paciente. ¿Está bien? Por eso es un PROM. Y la experiencia del paciente, lo que voy a preguntarle es el paciente. Así que de vuelta, ¿de acuerdo? Sí, perdón. Perfecto. Y esto que tiene de importancia, que podemos con estas mediciones definir el valor para el paciente, pues si no, nunca lo podríamos saber. Y de esta manera, basado en eso, tomar decisiones que nos ayuden a mejorar el sistema y a su vez disminuir los costos. Entonces, como fue publicado el artículo de qué es la medicina basada en valor en 2017, se dice que el valor en la atención médica basada en valor se deriva de la medición de los resultados de salud frente al costo de la entrega de los resultados. O sea, cuánto costo me lleva llegar a esos resultados. Y acá se explica que hay 3 niveles en los que hay que medir los resultados. El nivel 1 implica el estado de salud alcanzado y se mide a través de sobrevida y grado de salud alcanzado. El nivel 2 es el proceso de recuperación, que es el tiempo que transcurre hasta que el paciente puede volver a sus actividades de la vida diaria, laborales, y qué consecuencias negativas tiene ese proceso, por ejemplo, el disconfort o las reintervenciones. Y el nivel 3 es cuánto tiempo se mantiene esa salud alcanzada. En el caso de patologías oncológicas podrían ser las recurrencias o nuevos problemas que surgen del tratamiento que se le dio al paciente. Y después pasamos a medir objetivamente los costos. El análisis objetivo de los costos es esencial para la salud basada en valor porque es parte de la fórmula que lo determina. Entonces, el costo, lo que hay que tener en cuenta es que no es sinónimo de precio cobrado. El costo en sí son los gastos en los que incurre el sistema para poder prestar la atención necesaria para ese paciente. Entonces, ¿cuáles serían los costos que deberíamos analizar? Todos aquellos gastos incurridos, ya sea en la atención, en el diagnóstico y en el tratamiento de un paciente con una patología determinada y en los tiempos que definimos en la cadena de valor, que va a estar determinado en dónde empieza y dónde termina la atención de ese paciente. Acá esto es un ejemplo donde vemos los diferentes tipos de indicadores que se van a tomar en cada categoría, en
resultados, por ejemplo, sobrevida a los 5 años, en costos, por ejemplo, días de enfermería requeridos por el paciente, en lo que es procesos, la duración de la derivación desde la primera visita hasta que llega la consulta especializada, y después para conocer nuestro mix de pacientes o nuestra variación es el porcentaje de pacientes por tipo de opción de tratamiento que hemos tenido dentro de la unidad de cuidado. Después pasamos a todo lo que es el pago de servicios basado en valor, que claramente es indispensable pasar del pago por volumen al pago basado en el valor. Como dijimos anteriormente, lo importante no es cuánto hagamos, sino que hagamos bien lo que realmente queremos hacer para alcanzar los resultados que queremos con los mejores resultados con el menor costo. Entonces los modelos de pagos que más se alinean a este sistema son los pagos por episodio o los pagos modulados, donde se integre en la misma unidad integrada de atención todos los costos del paciente. La integración regional de los sistemas tiene como objetivo evitar lo que le sucedió a Marcos, que es que se dupliquen los recursos usados en diferentes lugares. Entonces esto permitiría que la unidad de práctica integrada brindara los cuidados apropiados en el lugar apropiado. Entonces que existieran centros especializados para prácticas complejas y que trabajen en conjunto con centros periféricos de mediana y baja complejidad, pero que no se hagan las mismas cosas en todos los centros. Que esto va de la mano con la regionalización de los cuidados. El objetivo es que se trabaje en una misma región con redes de atención. Entonces que estos centros especializados tengan una red en la misma región de mediana y baja complejidad donde se pueda llevar adelante toda la atención, por lo cual una unidad de cuidado de práctica integrada podría estar compuesta por los 3 niveles, pero en ningún lugar se debería duplicar lo que hace el nivel inferior. Y después es totalmente imprescindible la existencia de la tecnología informática para todo lo que es el análisis, la recopilación de los datos del paciente, y toda plataforma debería tener todos los datos centrados en el paciente, en los diferentes lugares donde se atendió, que tengan datos en común, o sea, que todo el mundo mire lo mismo para la misma patología, que los datos de resultados y de costos sean fáciles para poder extraer y analizar, y que tengan una interoperabilidad entre proveedor, prestador y aseguradores para incluir un flujo de información que permita el análisis común y conjunto para todo el sistema. Entonces el objetivo de esto es integrar la información, lograr las métricas que sirvan para medir valor, y ejemplos de fuentes disponibles para esto son la historia clínica, los cuestionarios de salud administrados o administrables sobre el paciente, los registros de datos del paciente que el paciente puede hacer en apps diseñadas específicamente para eso, la información económica y de costos, la información de hospitalaria y de atención primaria, la información de consumos, el registro de la salud pública y los registros de carácter civil y laboral. Acá les muestra básicamente esta diapositiva cómo un sistema puede ir madurando en lo que es la medicina basada en valor. Por ejemplo, en la parte informática uno iría desde poder recolectar sus datos individuales hasta poder aumentar los datos a través de la colección, el reporte de los pacientes, y que el paciente sea el dueño de sus datos, que el dato no sea pertenencia de una institución. En lo que respecta al benchmark o a la comparación con otros, sería primero compararse con uno mismo, el nivel más bajo, hasta poder presentar, como decía el doctor García, los datos que sean públicos y que estén disponibles para todo el mundo y sean usados para la toma de decisión clínica. La política claramente va a ir acompañando los diferentes pasos, al igual que la parte de pagos, que pasa de modelos cada vez más beneficiosos para la medicina, pasando del volumen a, como dijimos, pagos modulados o por grupo de paciente.
Y después esto, lo que tratamos de hacer con esta diapositiva es ver cómo de toda esta teoría pasamos a la acción. Estos serían cómo diseñar la cadena de valor paso a paso, usando los 7 elementos mencionados anteriormente. Entonces, en primera instancia, uno debería definir el grupo de pacientes y la condición de salud para poder crear la unidad de práctica integrada, construir un equipo multidisciplinario incorporando al paciente para de esta manera poder diseñar la cadena de valor y sus integrantes y sus tiempos, definir los resultados a los que queremos llegar, también relevantes para el paciente, para lo cual acá, desde el comienzo en estos 2 pasos, tiene que estar involucrado el paciente. Después ver qué información y qué implicación, qué toma de decisiones compartidas vamos a tener. Actualizar los protocolos para mejorar los resultados y rediseñar el circuito asistencial para generar valor. Estos 3 puntos se podría decir que los podemos vivenciar en todo lo que es la mejora de la calidad y la estandarización de los procesos. Y finalmente el conocimiento, los profesionales, la tecnología y la coordinación, que implicaría todo lo que es la educación para el personal, para poder entender todos los pasos necesarios de este sistema, tanto los clínicos como el de los procesos, como el de los resultados y los costos. Y de esta manera poder llegar a integrar todo para mejorar continuamente el sistema y llegar a mejorar el valor, disminuyendo los costos y haciendo que el sistema sea sustentable. Espero que se haya entendido en la velocidad. Un minuto justo para permitirle a Inés abrir los grupos. Ahora vamos a discutir de vuelta en pequeños grupos. Inés nos divide ahora y se va. Y gracias, Eugenia. Vamos bien. No, de nada. Yo voy a proponer igual que en los grupos, yo voy a mutearme en el grupo que me toca y voy a sacar mi imagen para que trabaje el grupo. No hagas promesas Pero, incumplibles. No. Igual, no. una cosa, simplemente, porque nos dice acá Veloz, ¿quién es? Juan Jesús. Jesús, definitivamente, la idea es tratar de generar interacción como mecanismo de interés y por supuesto estamos a disposición y la presentación va a estar lista para que ustedes puedan revisarla tranquilos. Es un tema largo y estamos tratando de dejar una sustancia introductoria para empezar a sensibilizarlos a aquellos que tal vez tengan todavía menos contacto con este tema. Inés, ¿nos mandás ¿Los el mando hiperpaso? entonces? Sí, por favor, y después andate al webinar. Perfecto. Gracias. Dale.
A ver, ahí ustedes no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así. No, No, no. no. Todavía no. Ahí arriba. Perdón, cada vez que salimos se me... Bueno. Nos quedan 15, 18 minutos en total para el evento, al taller, Charlie, entre vos y yo, así que tenemos que ir viendo cómo seguir. Como debriefing, yo lo que puedo comentar es que se discutió globalmente sobre cuáles son los rediseños del sistema de atención para reducir tiempos de espera, mejorar la integración de los cuidados, discutir si los niveles de especialidad son los que deben recibir al paciente o no, la dificultad de mantener ese nivel de contacto durante días feriados y fines de semana, ¿no? También son complicados, así que es para tener en cuenta. No sé a ustedes cómo les fue. En nuestro caso también se discutió que deberíamos lograr de alguna forma la integración del sistema y los desafíos que eso implica, más que nada en las patologías de urgencia que van a la guardia, entonces cómo estandarizar los procesos desde ese punto. Y Maritza desde Perú nos hizo un comentario de que en un hospital grande una persona llega con una patología de hígado, por ejemplo, y desde la guardia ya se le gestiona todo desde ahí en más con el especialista y se van comunicando, le hacen todo lo que, a través de comunicación, todo lo que es necesario hacer y baja el especialista y enseguida hasta se va de la guardia con fecha de cirugía si hace falta. Fue una experiencia aplicada en un hospital de Perú que fue muy valiosa. Interesante. Charlie, ¿algún comentario? Sí. En mi grupo el que mejor estuvo fui yo, naturalmente. No, bueno, se habló de que el denominador era ponernos en la cabeza de Marcos, desagregar los procesos y juntar todo. Llegamos a la conclusión de que exagerando todo se podría haber hecho en un día, que probablemente el cirujano no lo tendría que haber visto. Por supuesto que hay quiero que me vea quién me va a operar, pero no es el que tiene, no agrega valor las consultas del cirujano. El paciente tiene que llegar a tener un diagnóstico apropiado, en el tiempo apropiado, en el lugar apropiado, y que después hasta se podría haber ido a su casa, por supuesto, se opera al otro día, pongámosle, se podría haber operado el mismo día, recibe las instrucciones, correctas instrucciones de analgesia, correctas instrucciones de rehabilitación y después el seguimiento se puede hacer digo, no es un cliché del momento, pero la teleconsulta tiene un valor precioso. Acá la rehabilitación no es una rehabilitación pasiva, es una rehabilitación activa con Marcos, ¿no es cierto? Es él que la realiza. Nadie le tiene que mover nada. Todo eso se podría haber hecho comprimidamente, ahorrando enorme cantidad de tiempo y ni qué hablar de estudios. Adelante. Bueno, próxima. Entonces, Charlie, ¿querés comentar un poco el concepto de UPIs? Lo más rápido que puedas. ¿Cuánto tengo? ¿45 minutos, Ezequiel? Diría que tenés 6, pero no te quiero presionar. Bueno. Entonces, acá lo que me resta valor, Maru, es el retardo que hay técnico. El delay. Sí, perdón. Porque yo me... No sé. Eso destruye valor. Pero bueno, la ecuación de los cuidados de salud basados en el valor, entonces ya dijimos valor, resultados que importan al paciente sobre los costos del episodio. No se trata de poner énfasis en los costos, sino no es meramente reducir costos. Hay que reducir los costos lo máximo posible para lograr los iguales resultados o mejores resultados. Adelante. ¿No es cierto? Estos son los componentes de la agenda de valor que creo que en algún momento los dijo Maru o los mencionó alguien. Organizada en UPI, que es lo que vamos a ver ahora. Ay, pasa rapidísimo ahora. Muy bien. Muy bien. Medición de resultados y costos por cada paciente, esencial. ¿No es cierto? Lo que dijo Maru, los PROMs. Orientada a pagos modulados por ciclo de cuidados. Te vamos a dar al paciente, van a decir los financiadores, van a decir al prestador, yo te doy el paciente y te doy esta unidad
arreglate los costos, por esto pago esto para obtener estos resultados. Hacé lo que quieras, si querés gastar mucho, pero vos vas a estar incluido, pero activamente. Cuidados integrados a través de las instalaciones. Vamos a ir más rápido, ¿no es cierto? Pero la arquitectura cuenta y la arquitectura va a cambiar y estamos en un mundo donde nosotros en nuestro hospital estamos por inaugurar un área de atención ambulatoria y yo lo miro y cuando lo miro desde la cabeza de Marcos digo, esto ya es obsoleto. Esto ya es obsoleto y todavía no lo abrimos. Expansión geográfica de la excelencia, construcción de una plataforma informática, uno de los, parte de la columna vertebral, ¿no es cierto? La plataforma informática. Adelante. Muy bien. ¿Qué es una unidad de práctica integrada? Una unidad de práctica, piensen Marcos atendido en un día, en un solo lugar, donde están todos los que lo tienen que ver el mismo día, ¿no es cierto? Y hasta les diría que tendríamos que pensar que no es el paciente el que sale a un consultorio, vuelve a la sala de espera, sale a otro, sino hasta podemos llegar a pensar que Marcos se instala en el consultorio o en la sala o lo que le llamemos y pasa el sistema, lo ve el médico generalista que hubiera dicho es un tipo sano, no necesita estudios, lo ve el especialista que vio las imágenes, se prescribe la cirugía, se ordena ahí la cirugía, ¿no es cierto? Todo en un mismo lugar. Un equipo compuesto por personal clínico y no clínico, gente que maneja la agenda, gente que lo va a llamar. Recuerden la cadena de valor de Porter, antes, ¿no es cierto?, de los servicios, durante los servicios, el momento de la práctica y después, ¿cómo sigue Marcos? Eso se hace con WhatsApp y con email, en el caso más simple. Adelante. Sigamos pensando, ¿no es cierto?, en una unidad donde se ve todo Marcos. En torno a qué se organiza en cuidados primarios, una disciplina holística por naturaleza, la UPI, se organizan en torno a segmentos definidos de pacientes en términos de sus necesidades de cuidados primarios. Hablamos de diabetes, hablamos de cáncer, hablamos de obesidad mórbida, hablamos de cirugía de cadera, de rodilla, etcétera, ¿no es cierto? En torno a segmentos definidos de pacientes, ¿no es cierto? Cuidados primarios y preventivos, tales como descenso de peso, reducción de riesgo vascular, manejo de condiciones crónicas, suspensión del consumo de tabaco, etcétera. Nos organizamos en torno a las condiciones, ¿no es cierto? Y siempre desde la cabeza de Marcos. ¿Quiénes brindan los cuidados? Los cuidados son brindados por equipos multidisciplinarios, como bien se dijo, cuyos miembros se dedican a una parte significativa de su tiempo a trabajar en equipos en torno a determinada condición. Estoy teniendo ahí un artefacto en el medio que no sé, pero adelante. ¿Cómo se identifican los prestadores? Los prestadores se identifican como parte de una organización común diferente del departamento de su especialidad. Esto es un cambio cultural muy importante. Hoy tenemos departamentos verticales, el departamento de cirugía, el departamento dentro de cirugía, traumatología, el departamento de cuidados clínicos, el departamento... Esto es un poquito revolucionario, o diría contracultural, al cambio organizacional. Empezamos a organizar las instituciones en torno a las necesidades de los pacientes y no en torno a la estructura de nuestra organización. No sé si se entiende, pero adelante. ¿Qué responsabilidades se asume el equipo? El equipo asume la responsabilidad del ciclo completo de la atención de la condición, desde que Marcos se fragmentó el ligamento hasta que se fue de alta, que abarca la atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación y los servicios de apoyo necesarios para la afección, como nutrición, trabajo social, salud mental,
¿cierto? Para diferentes disciplinas. Las unidades de práctica integradas, también la UPI, también asumen la responsabilidad de preparar a los pacientes antes, como les dije, y después de los procedimientos o consultas, y tienen experiencia en reconocer la variabilidad entre pacientes respecto de sus necesidades y su complejidad clínica y ajustar la atención en consecuencia. No es el mismo Marcos que un anciano que tiene pluripatología, que vive solo, ¿no es cierto?, y que vive en un edificio de 10 pisos, ¿no es cierto? Eso también es parte importante, siempre reconociendo las necesidades del paciente y de cuán complejo, cuán específica sea la situación que estamos hablando. Adelante. Unidad de práctica integrada. Se trata de organizar los cuidados en torno a los pacientes en lugar de dispersar a los pacientes en torno a los cuidados. Adelante. ¿Qué actividades se integran? La educación del paciente, su involucramiento, el monitoreo, la adherencia, el seguimiento, ir a buscar nosotros a Marcos, llamarlo por teléfono, ver cómo va, etcétera, etcétera. Cuidados integrados en la composición del equipo y el modelo de cuidados. Adelante. ¿A quiénes pertenecen la estructura y la agenda de una unidad de práctica integrada? La UPI tiene estructura de manejo y agenda propias. Esto es lo que yo le digo que es contracultural, porque el jefe del departamento del servicio de traumatología va a decir, ¿cómo? Pero la institución le está pagando. Sí, la institución le está dando el dinero a la unidad de práctica hombro para que obtenga los mejores resultados o iguales al menor costo posible con indicadores duros, transparentes y publicables de calidad. Adelante. ¿Cómo son las instalaciones? De ser posible, el equipo atiende en un área específica, como les dice, y adaptada al proceso de cuidados y necesidades. Si ustedes piensan en las instituciones que ustedes estuvieron o en las instituciones que ustedes integran, como yo les dije, en este momento la arquitectura se convirtió en una cuestión bastante obsolescente. Adelante. ¿Cómo son los procesos? Trazar un mapa de procesos, ¿no es cierto? Los mapas de procesos son herramientas que ayudan a coordinar y administrar adecuadamente el tiempo y los recursos, evitando su mala utilización. Hay que estudiar mucho para hacer un mapa de procesos, se lo puede hacer con lápiz y papel, lo podíamos saber qué necesita Marcos, qué es lo que le va a pasar, describir la travesía, describir los eventos y qué cosas tienen que haber y cómo se pueden mejorar. Si esto es como pensamiento reflexivo, si nos tomamos el tiempo de desagregar la travesía desde la cabeza de Marcos, eso es un mapa de procesos, que los iremos mejorando y obtendremos indicadores de procesos, de si se cumplen los procesos, e indicadores de resultados, de cuál es el resultado de esos procesos. Adelante. ¿Quién coordina? Tiene que haber alguien que coordina, naturalmente, una unidad de práctica integrada. Un coordinador médico, jefe de equipo o ambos. Es responsable de supervisar el proceso general de atención de cada paciente a lo largo del tiempo y los lugares de atención, incluido el hogar del paciente. Como le dije, equipos, navegadores, como le llaman, gente que está relevando. Por supuesto que no en el caso de Marcos. No vamos a saber si necesita cama ortopédica o un cuidador nocturno, etcétera, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades del paciente. Adelante. ¿Qué y cómo se mide? El equipo mide los resultados de los pacientes, los procesos de atención y los costos generales de cada paciente mediante una plataforma de medición común. Tenemos una caja de indicadores, ahí Claudia, perfecto. Una caja de indicadores específicos y representativos de la condición. Adelante. ¿Cómo trabaja el equipo? El equipo se reúne formal e informalmente de manera regular para discutir resultados, los procesos y la tecnología y emplea un enfoque estructurado para mejorar los resultados. Necesitaba
el especialista, el que opera a Marcos, ir a ver a cada paciente, tener 7 consultas, no necesitaba. Necesitaba Marcos que lo vea el especialista, 7 consultas no. Saber que está en un equipo que está coordinado y que él es el que hace la cirugía. Pero no perder este tiempo rico que aparte no le interesa al especialista estar viendo pacientes que están amontonados en salas de espera. Adelante. ¿Ok? Ok, ahí está. ¿Pasó? Ya la pasé yo. Sí. El equipo acepta la responsabilidad general conjunta por los resultados y los costos. La responsabilidad es mía. Te llevo a Marcos, te lo llevo. Quiero resultados y quiero costos centrados en Marcos, y si no me los voy a llevar a otro lugar, ¿no es cierto?, que va a tener mejores resultados. Vamos hacia eso, ojalá. Adelante. No, eso no. Avancé yo, para que vuelva para atrás. Ahí está. Muy bien, estamos perfectos. En primer lugar, Bien. definir la condición y o condiciones. Digo, ¿cómo vamos a empezar? Desde instituciones grandes. Primero, definir la condición y o condiciones relacionadas a ser tratadas. ¿Qué unidades vamos a elegir? Hay quienes dicen, empecemos a buscar unidades puras, como cirugía de hombro, que son pacientes puros, ¿no es cierto?, que tienen principio y fin, o cirugía de cadera, o reemplazo de rodilla, o cirugía bariátrica para el tratamiento de la obesidad mórbida, o cáncer de mama, ¿no es cierto? Y otros dicen, bueno, vamos a ver enfermedad cerebrovascular, que son pacientes más complejos, ¿no es cierto? Definir las necesidades del paciente a lo largo del proceso tratado, esencial. Mapear, como dijimos, el proceso a seguir para resolver esas necesidades. Dale, Maru. Ensamblar un grupo interdisciplinario identificando el mix apropiado del personal clínico. Naturalmente, son cosas que no hay que descubrir mucho acá, y de soporte para conducir el ciclo completo de cuidados, incluyendo comorbilidades y no sé qué dice atrás porque algo me lo tapa. Complicaciones, dice. Y complicaciones. Vamos. Esto es, les estoy diciendo cómo hacer una unidad de práctica integrada. Los grupos de trabajo profesionales, médicos especialistas de las líneas requeridas, muy bien, expertos adjuntos, enfermería, nutrición, fisioterapia, trabajadores sociales, personal auxiliar, comunicación con el paciente, quien esté siguiendo la travesía de Marcos, no esperando que Marcos vaya a hacer los trámites y tenga que estar desesperado para llamarnos, sino nosotros ir a buscarlos, por supuesto, en base a las necesidades. Verificación de adherencia a regímenes. En este caso no es tan importante, pero cuando hablamos de tratamiento, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, la adherencia a regímenes es un factor crítico de éxito. Detección de complicaciones, ¿no es cierto?, que no necesariamente las tiene que hacer un médico en un consultorio, pensemos, ¿no es cierto?, pensemos. Médico generalista, percepción holística de los pacientes. Buenos médicos generalistas, ¿no es cierto?, que puedan juntar todo. Eso falta. Adelante. Los grupos de trabajo, personal clínico de soporte, control de medicación, por ejemplo, personal auxiliar, control y manejo de agendas, trabajadores sociales. No vaya y pida turno, tan común. Vaya y pida turno, vaya y haga esto. No, señor, tiene turno para tal día, lo vemos tal día, lo llamamos por teléfono tal día, etcétera, etcétera. Trazamos la agenda de Marcos. Adelante. Personal compartido. También pueden existir varias unidades de práctica integradas y un paciente puede requerir cuidados de diferentes unidades. La población cada vez vive más, mucho más de lo que
sería deseable para mi gusto, por lo menos para mi situación personal, ¿no es cierto? Y eso adquiere una complejidad de necesidad de cuidados que requieren mucha integración y mucha coordinación. También ciertas unidades de práctica integradas pueden requerir personal que asista a varias UPIs en casos específicos, por ejemplo, cardiólogos especialistas. Varias unidades de práctica integrada puede haber, por ejemplo, de cáncer de mama, de cáncer de próstata y lo que sea. Reciben drogas cardiotóxicas, por supuesto que hay ya especialistas en cardiotoxicidad de las drogas y esos pueden asistir a varias unidades de práctica integradas. Adelante. Crear mecanismos que facilitan y sostienen la integración a través del equipo, incluyendo hardware. El hardware, los elementos duros son los elementos físicos que necesitamos, ¿no es cierto? Los elementos financieros, una atrás, los elementos financieros y los elementos informáticos. Cuando digo elementos físicos, estoy hablando de instalaciones. Cuando digo elementos financieros, digo costeo, análisis de costos. Y cuando digo elementos informáticos, estoy hablando de aporte, de provisión en tiempo y forma de los indicadores. ¿No es cierto? Adelante. Crear mecanismos que facilitan y sostienen la integración a través del equipo, incluyendo software. El software son los procesos, ¿no es cierto? Los protocolos, como dijimos. En muchos casos no hay protocolos. Estándares de mejores prácticas y detección de pacientes. Detección de pacientes. Cuando digo los sistemas, ¿no es cierto? Hoy escuchaba que si uno va a comprar elementos de ascenso de montaña, los sistemas detectan y al rato a uno le aparecen en el celular miles de ofertas. Los sistemas tienen que detectar en las unidades complejas los pacientes que tienen esas necesidades para ofrecerle los servicios potenciales que requieren. Adelante. Detectar los pacientes, sí. Bueno, creo que es los talones de Aquiles de las unidades de práctica informadas. Como le digo, la matriz de pago es contracultural, significa para la cabeza de nuestras organizaciones una pérdida de control de áreas jerárquicas, ¿no es cierto? Empezamos a cambiar la visión de la estructuración y la organización de nuestras ya complejas, muy complejas organizaciones para pensar que vamos a ir nada más y nada menos que estamos sacando de que los pacientes anden en torno a nosotros andar en torno a los pacientes. Y eso significa cambio radical que va a llevar tiempo y va a costar. La posibilidad de obtener, normatizar, publicar y compartir indicadores de procesos, de resultados y de satisfacción, eso implica un cambio cultural. Tenemos que los indicadores tendrían que estar en la puerta de las UPIs, ¿no es cierto? Los indicadores de los resultados. Acá tenemos tanta cantidad de infecciones, el tiempo quirúrgico es esto, el tiempo de rehabilitación, los 3 niveles que dijo Maru. Y como dije, una arquitectura que aún diseñada hace 2 años es poco amigable, es como diría pacientófuga, ¿no es cierto? Vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Adelante. Creo que es la última. Bueno, llevando adelante de proyectos de salud basados en el valor. Sí, ahí Adelante. yo creo que nos pasamos con el tiempo largamente, así que eso muestro un solo slide, que siempre tengan presente poner el proyecto un nombre, fundamentos clínicos que justifiquen un trabajo de este tipo, objetivos en formato SMART, describir la unidad integrada de valor, tener conceptos de métricas, de medición basal y de medición post-implementación. Es un proyecto típico de servicio de salud. En los próximos slides hay alguna definición un poco más evidente de cada uno de ellos, pero tenemos que terminar porque si no estamos muy pasados con el tiempo. Yo les agradezco mucho a Eugenia y a Charlie por su participación hoy. La verdad que vieron que hay muchas ganas de contar muchas ideas y muchas experiencias. Si querés puedes ir al final, Eugenia, de todo, mostrar los mails para que cada uno de nosotros pueda saludar. Y bueno, le pedimos a Valeria que si quiere cerrar la presentación y agradecerles mucho a toda la participación y el aguante hasta ahora.
Bueno, muchas gracias Ezequiel, un año más compartiendo experiencias y con todos ustedes. Así que desde nuestra parte, encantados con las 2 jornadas del foro que hemos tenido. Y bueno, y seguimos en esto, seguimos cuidando a nuestros pacientes. Así que les agradecemos muchísimo a todos su participación. Gracias. No sé si querés comentar, Valeria. Sí, sí, que iba a comentarles que, bueno, que las grabaciones, las diapositivas y demás van a estar subidas en la página del foro, que luego van a recibir una encuesta de satisfacción y demás, y también van a recibir el certificado de participación. No sé si me queda algo por comentar, Ezequiel. No, está muy bien. Gracias por su tiempo. Yo gustosamente quiero decir que gustosamente puedo responder cualquier duda, pregunta o lo que deseen de todos los participantes, ¿sí? Tengo cierta ineficiencia en eso porque soy yo solo, mi unidad de práctica integrada, digamos, pero les prometo que respondo. Perfecto. Gracias, Charlie. Un placer. Y bueno, terminamos acá. Que estén muy bien y suerte, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Suerte.